Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dime Por Qué, espero que estéis todos bien. Vale, hoy nos vamos a meter con sangre, pero nos vamos a meter con algo de la coagulación y de la hemostasia. A ver, algunas cosas que seguramente no os dé tiempo de pensar mucho mientras que estáis estudiándolas y que en clase a lo mejor no tenemos tanto tiempo para verlas. Bueno, si hay tiempo para verlas en clase, perfecto, pero yo quiero que las tengáis recopiladas también aquí. Algunas preguntas de Dime Por Qué de cosas relacionadas con coagulación. La primera pregunta es: dime por qué en pacientes que tienen déficit de proteína C, el tratamiento con anticoagulantes les puede producir una necrosis cutánea y suprarrenal. Eso, a lo mejor algunos estáis preguntando, qué curioso, lo produce. Y otros están diciendo, anda, pues mira, eso lo había leído yo y no sabía exactamente por qué, me lo había memorizado simplemente como un efecto secundario. Bueno, pues sirve para repasar algunas de las cosillas de la cascada de la coagulación y sirve también para tener claro este concepto en qué se basa. A ver, lo primero que tenemos que saber es que la proteína C es uno de los factores de la coagulación que son vitamina K dependientes. Los vitamina K dependientes, como sabéis todos, son 2, el 7, el 9, 10 y las proteínas C y S. Vale. Estos factores lo que se hacen es ser carboxilados por la vitamina K. Y al ser carboxilados por la vitamina K ya tienes un pool de reservas activas de factor 2, de factor 7, de factor 9, de factor 10, que los va gastando según la vida media que tienen estos factores. Bien, ¿qué pasa cuando yo doy un tratamiento con anticoagulantes orales, con dicomarínicos, con antivitamina K? ¿Qué pasa cuando hago un tratamiento con antivitamina K? Pues que si lo doy en dosis bajas no tiene por qué tener mucho problema. Pero ¿qué pasa si lo doy en dosis altas? Que es el problema que estamos contando aquí. Bien, pues cuando resulta que tú das tratamiento con antivitamina K, con dicomarínicos, a un paciente que tiene clínica trombótica, evidentemente los anticoagulantes se dan en pacientes que tienen clínica trombótica, ¿qué pasa si el paciente lo que tiene es un déficit de la proteína C? Os lo cuento. Si tiene un déficit de la proteína C, que es reguladora de la coagulación, inhibidora de la coagulación, evidentemente la clínica será trombótica. Pero cuando un paciente tiene un déficit de la proteína C y tú le pones tratamiento con antivitamina K, sucede lo siguiente. Cuando yo le pongo el tratamiento con antivitamina K, los primeros factores que se ven perjudicados por ese tratamiento son los que tienen menos vida media. O sea, yo tengo estos factores. Al darle tratamiento con antivitamina K, digamos, dejan de carboxilarse, dejan de activarse y cuando se me gastan me quedo sin ellos. El factor 2, el factor 9, el factor 10 y la proteína S en conjunto, no lo he representado proporcionalmente porque no sé la vida media que tiene cada uno concretamente, ¿vale? Tienen más vida media, pero el factor 7 y la proteína C son los que menos vida media tienen. Por eso sabemos que cuando yo doy tratamiento con dicomarínicos y el factor 7 es el principal factor de la vía extrínseca de la coagulación, lo que voy a tener prolongado inicialmente, lo que voy a tener prolongado seguro, va a ser el tiempo de protrombina, el tiempo que mide la vía extrínseca, ¿vale? Por eso el tratamiento con anticoagulantes orales con dicomarínicos se controla con el INR, que se basa en el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque el factor 7 es el que tiene una vida media más corta y por lo tanto es la vía extrínseca de la coagulación la que primero se ve perjudicada, digamos. Pero fijaos ahora, volvemos a la pregunta que estábamos haciendo antes. ¿Por qué un paciente que tiene déficit de proteína C y le pones tratamiento con antivitamina K en dosis altas puede tener una complicación severa? Pues porque como la proteína C es la que tiene menor vida media, si yo tengo poca proteína C y encima la consumo, la gasto, o sea, no produzco ya más porque estoy dando tratamiento con antivitamina K y la poca proteína C que tengo se me gasta, inicialmente puedo tener una exacerbación del cuadro trombótico hasta que empiecen a verse el déficit del factor 2, el 9 y el 10.
O sea que inicialmente este tratamiento con dicomarínicos puede provocar que haya una trombosis microvascular. Y esa trombosis microvascular en la piel, en las suprarrenales, en otros sitios, es la que condiciona que haya alteraciones isquémicas y esas alteraciones isquémicas sean tipo infartos. ¿Que son infartos hemorrágicos? Sí, pero que su patogenia se basa en esa microtrombosis. Esa microtrombosis provocada porque hemos exacerbado, digamos, ese déficit de proteína C al iniciar este tratamiento con dosis altas. Si lo iniciamos con dosis bajas, no hay tanto impacto sobre ello y poco a poco se va viendo el impacto sobre otros factores de la coagulación y entonces sí tenemos al paciente protegido de las trombosis, pero el tratamiento con dosis altas inicial puede producir ese efecto. ¿Se entiende? Bueno, si no, volvéis a verlo de nuevo. La clave está para explicar estas dos cosas. ¿Por qué el tratamiento con dicomarínicos se controla con el tiempo de protrombina? Porque el factor 7 es el que tiene vida media más corta y es el de la vía extrínseca. Y porque el tratamiento en pacientes que tienen déficit de proteína C puede provocar inicialmente una trombosis y esa trombosis producir infartos hemorrágicos, porque la proteína C es la que tiene menor vida media. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues esta es una explicación que si os es útil, bien, la habéis oído, y si no, lo que sí tengo claro es que a partir de ahora es difícil que podáis olvidaros que un paciente con déficit de proteína C, al poner el tratamiento con anticoagulantes puede tener esta complicación. Y un caso clínico que os puede caer: paciente que tiene clínica trombótica, se le pone tratamiento con anticoagulantes y experimenta una crisis de hipotensión, de hiponatremia, de acidosis metabólica y de hipoglucemia. ¿Qué sería eso? Eso sería una destrucción suprarrenal, eso sería un cuadro tipo Addison. ¿Por qué estaría producido esto? El paciente seguramente tenía previamente un déficit de proteína C. ¿Vale? Bien, una explicación del dime por qué de hoy. Vamos a la siguiente explicación del dime por qué de hoy. La siguiente pregunta. ¿Le he dado esto? Sí, vale. La siguiente pregunta sería: ¿por qué los pacientes que tienen, o mejor dicho, siguiente pregunta, ¿por qué un paciente que tiene una gran prolongación del TTPA se le puede someter a cirugía? Si es un paciente con una gran prolongación del TTPA, a mí no me suena que se le pueda hacer cirugía, porque eso significa que su sangre no coagula bien. Vale, pero hay una excepción a eso, y es el déficit del factor 12 de la coagulación. El factor 12 de la coagulación es el que inicia la vía extrínseca junto con la precalicreína y con el cininógeno de alto peso molecular. Es el que forma parte de ese complejo de inicio de la vía intrínseca. He dicho extrínseca, perdón, intrínseca de la coagulación. Vale, bien. Por lo tanto, un déficit de factor 12 podría llevar como consecuencia una alteración de la vía intrínseca de la coagulación. In vitro se puede ver una cierta prolongación del TTPA. Pero resulta que in vivo el resto de los factores del sistema de contacto que luego estimulan el factor 11, el resto de los factores del sistema de contacto son suficientes para iniciar la coagulación de forma adecuada por la vía intrínseca, o el conjunto de ella con la vía extrínseca puede también hacerlo. Pero sobre todo parece que estos otros factores compensan. ¿Y qué se trae como consecuencia de eso? O sea, ¿qué consecuencia hay de eso? Que un paciente con déficit del factor 12 es difícil que solamente por eso tenga clínica hemorrágica. Sería difícil explicarlo. O sea que en un paciente con déficit de factor 12, teóricamente se le podría operar, ¿sí? Vale, con las salvedades correspondientes y siempre haciendo un estudio que sea lo suficientemente profundo. Pero el déficit del factor 12 no suele conllevar clínica hemorrágica. Pero resulta que el déficit del factor 12 tiene una función también, y es hacer de doble espía. Porque dice, cuando ve que se está activando la cascada de la coagulación, el déficit del factor 12 avisa al sistema de la fibrinolisis para decirle, oye, vamos a producir trombos, vamos a producir coágulos, estad atentos para destruirlos después, para que no nos pasemos. O sea, el factor 12 interviene también en la activación de plasmina hacia plasminógeno, o sea, en la cascada de la fibrinolisis. Y es curioso que cuando falta el factor 12, más que haber clínica hemorrágica, puede haber clínica trombótica,
porque no se produce ese aviso a la cascada de la fibrinólisis para que actúe en consecuencia. O sea que, curiosamente, el déficit de un factor del sistema de la coagulación, en vez de producir clínica de sangrados, puede producir clínica de hipercoagulabilidad. ¿Vale? Esta es la explicación que tiene este fenómeno concreto. Y la última pregunta de hoy, una pregunta bastante sencilla, una pregunta simplemente, una curiosidad hoy. Una curiosidad que realmente yo pienso, y yo supongo que todos pensáis conmigo, que nos debería haber llevado a que alguien le cambiara el nombre a esto. A ver, las personas que tienen lupus tienen un anticuerpo antifosfolípido que provoca que tengan trombosis. Puedan tener trombosis varias en muchos sitios, que puedan tener abortos por trombosis placentaria. Y a esa sustancia que provoca trombosis se le llama anticoagulante lúpico. ¿Por qué le llaman anticoagulante lúpico si no es anticoagulante? Si es justamente lo contrario, si es procoagulante, lo que provoca es una clínica trombótica como pasa con cualquier síndrome antifosfolípido. Pues bien, eso pasa porque esa sustancia hacía que la sangre de pacientes con lupus, cuando le añadías los fosfolípidos que sirven para hacer la prueba de la tromboplastina, cuando le añadías esos fosfolípidos, como la sangre tenía anticuerpos antifosfolípidos, se unía a ellos y entonces hacía que la prueba saliera mal, o sea, que la prueba saliera prolongada, que hubiera una prolongación del tiempo de tromboplastina. Pero porque in vitro el paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos y al añadirle la tromboplastina, al añadirle esos fosfolípidos, pues lo que hacían era unirse a ellos e impedir que la reacción funcionara bien. Y por eso dijeron, los pacientes con lupus deben tener alguna sustancia anticoagulante, porque en muchos de ellos se ve que hay una prolongación del tiempo de tromboplastina. Lo que pasa es que luego, en el ser humano, lo que ese antifosfolípido, anticuerpo antifosfolípido hace es unirse a los fosfolípidos de la membrana plaquetaria y activar la coagulación. O sea, in vivo provoca que parezca que sea un anticoagulante, pero in vivo, sin embargo, bueno, in vitro, lo he dicho bien, in vitro provoca que tenga actividad que parezca un anticoagulante, in vivo lo que hace es justamente lo contrario, producir trombosis. Por eso deberían llamarle coagulante lúpico o procoagulante lúpico, porque seguir llamándole anticoagulante lúpico siempre tiene una implicación, simplemente tiene una implicación histórica, ¿vale? Bueno, pues aquí el dime por qué de hoy sobre la coagulación, la próxima semana más.